si para eso es periodista. Chorros. No, eso es para la gilada. Son descuidistas, culateros, abanicadores, gallos ciegos, viromistas, mecheras, garfios, pungas, boqueteros. Es todólogo porque de esto sabe más o menos. Como no profundizó mucho. Arrebatadores. Bien, así como lo anunciaba el separador en la voz de Darín y en la voz de Moreno, llega el momento de los runfla, de los todólogos, como le decimos nosotros. Vamos a explicar un poco el concepto de todólogo, a que mencionamos personas que van a ir pasando por el piso, que además de estar las 3 horas acompañándonos. Yo me voy ahora igual. Sí, ya sé, hoy te vas a las 12, pero el concepto de las 3 horas. Bien. Ya lo rompiste de entrada vos, pero está bien. Porque a mí me gusta inaugurar las cosas mal. Van a estar hablando en un tema particular. En este caso Franco va a ser quien hable más de política nacional, haciendo algún análisis, desarrollando alguna idea, pero además, como todólogo, puede estar hablando de lo que se le proponga. No sé. Sí, el biribiri le decíamos en su momento. En su momento era biribiri, me gusta más biribiri que esto, ¿no? Ciencia de la todología. Ciencia de la todología no me gusta mucho, pero bueno. Nosotros le damos un carácter le académico. Ponemos el pecho a lo que haya. Corta. Así es. Antes de que pasemos a tu bloque todólogo, quiero mencionar, porque hoy hace un rato en las noticias hablamos de... Nombramos mal a una señora. No, en realidad no. No la nombramos mal, que me parece que es mejor indicarlo. El Gobierno Nacional, en el comunicado informativo sobre la reunión que se dio en el día de ayer, al mediodía, en la Quinta de Olivos, bueno, puso el nombre de María Carman, o María Carman, no tiene tilde, como una de las presentes en este almuerzo, lo cual, bueno, yo cuando la nombró Fran digo, bueno, ¿quién es esta? Porque no me sonaba como funcionaria. Bueno, ¿qué pasa? María Carman salió a desmentir categóricamente su presencia en esta reunión porque, como decíamos, no es que nosotros la agregamos, sino que el propio gobierno la anotó en la lista de los presentes, pero en realidad ella anuncia y denuncia en su cuenta de Twitter nunca haber estado presente en esta reunión. De hecho, indica que está de vacaciones, lejos de Buenos Aires, a más de 1.500 kilómetros, y le exige al gobierno y a todos los medios que reprodujeron esta noticia absolutamente falsa que la rectifiquen inmediatamente bajo apercibimiento de iniciar acciones legales. Así que, María Carman, te pedimos una disculpa y rectificamos, pero igualmente la responsabilidad la tiene la Oficina de Comunicación del Gobierno Nacional, quien salió con su nombre entre los presentes en la reunión del día de ayer. Ella es antropóloga, escritora e investigadora del CONICET, así que no solo es una mentira, sino que debe ser una ofensa para ella que hayan dicho que estuvo presente en esta reunión. Que estaba reunida con semejante runfla. Por eso. Imagínate. Así que, bueno, María Carman no estuvo. Y claramente. Aparte, ¿por qué pondrían el nombre de alguien que no estuvo presente? Ay, Dios. Porque son desprolijos, dicen algunos. Otros diríamos porque además de desprolijos son una basura. Y muchos adjetivos más que podríamos seguir enumerando. Pero prefiero que sigan tirando nombres. Pero lo haremos con elegancia. Claro, que sigan tirando nombres de por qué ATP. ¿Puedo tirar una cosita más? Obvio. Porque en esto de que no sabes si son basuras o medio ineptos y negligentes, también Victoria Villarruel en un video habló de que estuvo presente en Córdoba y que estuvo hablando con su gobernador. No sé si lo conoces, el gobernador de Córdoba, Federico Yarlora. Sí. Federico Yarlora. No, Federico no. Así dijo la vicepresidenta de este país, Victoria Villarruel, que estuvo junto a Federico. Yo lo conocía más como Martín, pero bueno, ella dice que es Federico Yarlora, el presidente, el gobernador de Córdoba. Así que ahí los tenés. La pregunta que hay que hacerle ¿Boludos o a basuras Yarlora, es la consigna? Lo que hay que preguntarle a Yarlora si le dijo Federico durante toda la reunión. ¿Te imaginas? Che, Federico. Federico, bueno, vos tenés que aprobar esta ley, Federico. La vicepresidenta y presidenta del Senado le mencionó mal el nombre al gobernador de Córdoba durante un video. Que estuvo reunida porque, Sí, bueno, sí. vamos a hablar también un poco de esto. Quizá estuvo muy bien estar después del informe, porque un poco se repasó gran parte de lo que ha pasado durante todo este tiempo. Por otro lado, estuvo también que haya estado después de la pastilla de Marcha de Gigantes.
lo cual nos posiciona también en un lugar, ¿no? del mundo y nos grafica qué cosas han sucedido en el mundo o qué situaciones han generado al menos un reposicionamiento de la Argentina en el plano geopolítico, ¿sí? Por más que esto sea política nacional, como dijo el general, es de cabotaje si uno no analiza la política exterior. Así que vamos a arrancar por ahí, quizá. O mejor dicho, vamos a arrancar por algo que es uno de los conflictos internacionales más importantes y que tiene alguna explicación con cosas que suceden en la Argentina. Ya hablamos de que se presentó el DNU, un decreto que no tenía ni necesidad ni urgencia, y luego se plantearon esta ley ómnibus o ley de bases para la libertad de la Argentina y demás de bases. Bien, podríamos decir que esas dos columnas son la presentación del proyecto político liberal libertario, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, o mejor dicho, del gobierno que encabeza Javier Gerardo Milei, con algunos aspectos que de liberales y de libertarios no tienen absolutamente nada, sino que son bastante más macristas. De hecho, si vos tenés 9 ministros y 5 son macristas, 5 porque algunos no tienen cargo, ¿no? Como por ejemplo Federico Sturzenegger. Así que podríamos decir que más del 50% del gabinete ya tuvo experiencia durante el gobierno de Mauricio Macri. Y de la Rúa. Y Federico Sturzenegger de la Rúa, igual que Patricia. Así que si vamos en porcentajes, esto es terrible. Es como que la historia, cuando la historia se repite, puede repetirse trágicamente. Así que esperemos que este no sea el caso y que esto sean esas temporadas que salen en Netflix y después cuando antes de la cuarta temporada ya dicen, che, ya fue, cortémosla en la segunda, y te das cuenta que hay capítulos que lo único que hacen es estirar para llegar a la segunda temporada y que se acabe todo. Que bueno, sería lo ideal. Lo ideal para este pueblo, la verdad. Pero bueno, como decimos, las dos columnas. Algo importante también para destacar de este proyecto es que no hay reglas. Es una frase de Putin de 2013, cuando dice estamos entrando a un mundo sin reglas. ¿Por qué decimos que no hay reglas? Bueno, las reglas protocolares desde la Asunción se han vulnerado todas. Y esto no vamos a hacer alarde de la protocolaridad burocrática de la Argentina, pero hay algunas cuestiones que claramente son gestos políticos. Creo que hoy Mati Marchi destacaba el discurso de Javier Gerardo Milei de espaldas al Congreso y de cara a la plaza, con una multitud escasa, podríamos decir, escasa para la expectativa liberal y sobre todo para la expectativa de quienes mirábamos por afuera y decíamos, che, quizá copan, ¿no? Quizá llenan realmente la plaza con alguna movilización de Capital Federal. Lo concreto es que hay muchos votantes de Milei que no están convocados o por lo menos no, esa fibra no los lleva a ir a las puertas del Congreso a escuchar el discurso presidencial. Barrio Nuevo no llevó a los muchachos. Barrio Nuevo tampoco participó y muchos otros que supuestamente estaban no estuvieron. Por ejemplo, el PRO, vamos a decir concretamente, que es parte igual del gobierno. Bien, la pregunta también es si este paquete, o estas dos presentaciones, estas dos columnas, como podemos denominarlas, que es la presentación del plan de gobierno, primero si es lo ambicioso, ¿no? Porque todos decimos, che, esta ley está tratando de retrotraer por lo menos unos 70, 80 años en la historia, en algunos casos más, ¿sí? Algunos artículos sobre todo de la ley ómnibus. Y podríamos decir, che, este es el plan de Milei, esta es la planificación. ¿Por qué va a poner todo detrás de una misma ley? Decíamos, incluso algunos haciendo un análisis y decir, ¿por qué construís lo que tu oposición debería derrumbar para romperte con un solo nombre? Y no hacerlo, como en su momento dijo Esteban Bullrich, abrir 4, 5, 19 líneas y nosotros nos concentramos con una y las otras 17 avanzan, ¿no? Vos te preguntás por qué eligen mandar toda la carne al asador de una en un solo proyecto. Todo de una en un solo proyecto, por más que se discuta parte por parte, porque este es el otro elemento. ¿Y ahí no está en juego también si le dan o no le dan los números? Ahí hay en juego varias cosas, que yo creo que por eso cuando hablamos de que son burdos y demás, hay que poder también analizar no solamente
quiénes están detrás, que todos sabemos que acá hay un poder corporativo que no es nacional, ¿sí? Que es profundamente internacional y que habla un poco de la disputa de un orden internacional muy concreto y que en este caso Estados Unidos a priori tiene algunas apuestas generales. Ahora vamos a hacer un poquito un mapeo, pero sobre todo lo que vemos es una intención política clara, de una ofensiva lo más rápido posible, en el menor tiempo posible. Política de shock, digamos. Claro. Boom. Como dijo Mauricio Macri en un momento, que dijo en la misma dirección pero muchísimo más rápido. Claro. Ese quería que sea su segundo tiempo. Al fin y al cabo termina siendo su segundo tiempo, pero con un títere con peluca. Desde las sombras. Que es, claro, Javier Gerardo Milei. Que entre otras cosas, esta operación de si banca también a Villarroel para jugar ese plan B de que si esto se cae y Javier Milei se cae, ¿no? Como se deprime, como diría Moreno, y no puede continuar gobernando y tiene una pérdida de legitimidad muy grande y demás, haya una salida B que sea con la vicepresidenta. Esos auguran algunos. Yo recuerdo que desde que confirmaron el binomio, todos muy preocupados que sea Victoria Villarroel. Por la posibilidad de la continuidad de mando Y presidencial. por sus relaciones con un sector de ¿Y por qué es militares. progenocida? Sí, sí. Concretamente, digo, no es... Liberal libertaria. Claro, No, no es liberal. no es liberal libertario. Ella es progenocida. Ella quiere la libertad de los genocidas y además, que es una cosa que prometieron en campaña. Esto también lo quiero poner, es una postilla porque no lo vamos a meter hoy en el análisis. Pero concretamente, ¿por qué lo de la ley? Bueno, primero la ley Omnibus se va a discutir por partes. ¿Qué significa por partes? Se va a desmenuzar toda. Entonces, algo que nosotros decíamos, esta columna va a avanzar así firme. Y vos decís, bueno, no, se va a desmenuzar. Lo van a licuar y a partir de ahí se va a ir pudiendo discutir con los distintos bloques y con las distintas provincias, ley por ley. ¿Qué significa? Que hay algunas leyes que algunos la ven muy bien. Hay muchas leyes que muchos están de acuerdo en garantizarlas. De hecho, el planteo primero del gobierno, principalmente de Milei, con la presentación de la ley Ómnibus era o se aprueba toda o se desaprueba, lo cual fue, apaciguándose en la última semana, donde varios cambios que propone principalmente Juntos por el Cambio están siendo incorporados dentro de las modificaciones. Por ejemplo, la cuestión de la pesca, que fue muy rechazada por sectores, incluso votantes del gobierno. También la cuestión, de las no reuniones, de esta cuestión de tener que informarle al Ministerio de Seguridad si te reunías con 3 o más personas, también va a ser quitada dentro de la ley Ómnibus. Y así distintos puntos que, a pedido principalmente de Juntos por el Cambio, e incluso de diputados de La Libertad Avanza, que no tenían conocimiento ni siquiera del proyecto que tenían que defender, se va modificando. Es decir, esa línea de todo o nada fue cambiando, lo cual también amplía las posibilidades de aprobación de este proyecto. Y concretamente, como dijo la vicepresidenta, que estuvo reunida con Federico Yarlora, van a decirle como votos. quieras ahora, total. Ya está, ya le digo Federico, ya está. Y Eugenia Villarroel. Y concretamente se van a buscar los votos de las provincias. Bueno, ¿cómo se consiguen los votos de las provincias? Con la plata discrecional. Tuvimos el caso de Córdoba, que en semanas pasadas había tenido también en términos de lo climático, inundaciones en su ciudad, y Córdoba sí recibió... sí, no los mandó como a los bahienses a que se arreglen con lo propio. Con los recursos existentes. No los mandó tampoco, a los deportistas de Córdoba que hagan una juntada de plata, como en su momento hicieron los bahienses. Algo lamentable que sucedió también, es una postilla lo que faltaba del informe, ¿no? Sí. Saliendo Milei haciendo una, si se quiere, primera recorrida ante una catástrofe natural y diciendo no hay plata. Arréglense con lo suyo. Que ya lo hablábamos previo al cierre de año, de terminar la programación el año pasado, el poder que tiene para discutir con los gobernadores en términos de las partidas presupuestarias, en términos de se me fue. Las partidas presupuestarias que se dan a la provincia. La coparticipación. La coparticipación, gracias, Fran. Ese tiene ese enganche para ir a discutir con las provincias cada una y ver cómo consigue... que los diputados, porque
lo central acá, y también para analizar esta discusión de la ley Omnibus, es lo que fueron las elecciones del 22 de octubre, donde Javier Milei no da como triunfante en esas elecciones, por ende, gran parte de los diputados y senadores que asumen ahora en este ciclo electivo 24 van a ser pertenecientes a Unión por la Patria, porque ahí triunfó Unión por la Patria en esa elección. En la del 22, Sí. que se estuvo solamente a 3 puntos, casi 4 puntos de ganar, ¿no? Por la diferencia de 10. Esto es solamente una anotación histórica para los dubitativos y los costos que tienen a veces algunas definiciones dogmáticas que se toman, ¿sí? Digo por algunos de que les parece Muy lo mismo. complejo tu comentario. No, algunos de los que les parece lo mismo, que creen que para qué voy a votar si es todo lo mismo, Bien. son todos iguales y demás. Bueno, chicos, la historia nuevamente nos cachetea en la cara demostrándonos lo contrario. Así que dicho esto, como podemos ir destacando, hay negociaciones con las provincias que se van a ir haciendo. Sí. Y vamos a nombrar 3 casos, ¿sí? Bien. La Rioja, porque Sí. se está discutiendo ahora alrededor de que salió Quintela a decir, che, yo no tengo plata para pagar, Ujú. ¿no? Como Y muchas provincias que ya han destacado, che, en abril se corta Sí. el chorro. Y un movimiento ahí de policías, ¿no? Un movimiento de policías que están planteando, no nos pagan, ¿sí? Por aumento. ende, hay un reclamo salarial de hecho. Y Milei que elige responderle a Quintela diciéndole, ¿para qué hiciste un recital con Lali? ¿No? ¿Por qué gastaste plata en Lali? Eso es lo que le dice Milei. Y hay algo acá que vamos a poner como punto, que es el presupuesto para abril va a estar complicado en todos. No solamente para las provincias, sino también, por ejemplo, para las universidades que ya Sí. han planteado que en marzo-abril van a estar muy jugadas con el presupuesto y todavía no impactó el tarifazo. Por ende, vamos a ir anunciando o por lo menos poniendo estas variables sobre la mesa como para analizarlas. Por otro lado, la provincia de Buenos Aires, que se va a presentar como la gran opositora y por lo menos ya Axel Kicillof con el lanzamiento también de las multisectoriales como ámbito para discutir cómo avanzar en la resistencia contra este gobierno, contra alguna de las medidas de este gobierno, lo ha planteado incluso por fuera del PJ bonaerense. Ya vamos a hacer algunos análisis más adelante en estas columnas alrededor de eso, de ese aglutinamiento o de la aglutinación de poder, ¿no? Y desde qué ámbitos se está discutiendo. Hoy aparentemente con un sector de Unión por la Patria, o mejor dicho, con las 3 patas de la conducción de Unión por la Patria ausentes. Uno ausente en la Argentina, como Alberto Fernández, que lo vimos con el Papa Francisco. Sergio Tomás Massa, ausente en la aglutinación o, si se quiere, en la conducción de este proceso, agregándole a la CGT, que quizá le parecía mucho, un paro nacional a los 45 días y planteando, bueno, y a los 90, ¿qué haces? ¿No? Seguir resistiendo. Mucha otra tampoco queda. Veremos si estas figuras se ponen al frente de esto, lo cual un poco complejiza el análisis del pasado gobierno en el cual tuvieron responsabilidad. Y sin lugar a dudas, Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, en el Instituto Patria como sede, pero a priori en un margen de repliegue táctico. Podemos decirlo, estratégico. Hoy el No sé escenario cómo nos denominarlo. encuentra con los gobernadores. Podemos nombrar a Quintela, podemos también nombrar a Efraín y a Axel como más al frente, dando ciertas discusiones y viendo cómo se confronta este escenario, y por el otro lado la CGT planteando el paro del 24 y aglutinando todo lo que es los sectores sociales y gremiales. Y ahí son esos dos frentes lo que hoy están enunciando, están hablando por lo menos, para ver cómo se enfrenta el gobierno de Javier Milei con este avance que está teniendo. Después los dirigentes de primero y segundo que estaban durante el gobierno están en silencio. De hecho, Pablo Moyano convocó sí. a hablar, ¿no? Dijo, ¿dónde está Cristina? ¿Dónde está Alberto? ¿Dónde Exactamente. está Sergio Massa también en este contexto? Cuando, hasta Massa salió a decir que era temprano para un paro. Quizá esta es la gran diferencia entre quienes tienen una figura consolidada en la política argentina y entre quienes representan a distintos sectores.
Por ende, la emergencia de enfrentar este paquete de medidas para el sindicalismo es inmediata. Inmediata porque automáticamente sus representados, sus compañeros y compañeras de los sindicatos van a ver vulnerado sus derechos. Sí, no hay un después, no hay un esperar. En el caso de quienes tienen una figura consolidada políticamente, es lógico también que hablen del esperar. ¿Por qué hablar del esperar? Porque el análisis es que esto se cae solo. Y quizás sea probable que esto sea un barco que naufrague y que con su propuesta... Esto no significa que no vaya a avanzar, sino que naufrague en su objetivo, si se quiere, máximo, ¿sí? Hasta de continuidad política. Ahora, en ese tránsito, bueno, hay que tratar de evitar y construir la legitimidad posible de la oposición a este gobierno. Y ahí es el punto en el cual hay una diferencia entre representantes sindicales y, si se quiere, una dirigencia política ya ratificada. No, y además, también el margen de entre más dejes avanzar, más allá que avance y naufrague y choque y el Titanic y bla, que también en el escenario hay un pueblo que hace que eso suceda, pero entre más avance, todos los derechos y todo lo que vaya moviendo de un sistema de un estado laboral y económico, es más difícil en un después volver hacia atrás y de alguna manera reordenarlo entre más avance. Ya lo vimos en el macrismo, lo que costó desde la cantidad de despidos que hubo en el macrismo, subirlo durante el gobierno de Alberto Fernández. El daño hecho claramente no va a tener recuperación. Veremos hasta dónde. El problema es el esperar. Sí. Una cosa es el esperar pasivamente y otra cosa es no pasarse de rosca en un escenario como este, pero sí construir organización. Recordemos ámbitos, ¿sí? Estos multisectoriales, cacerolazos culturales, grandes expresiones transversales de la sociedad oponiéndose a esto, y mucho votante de Milei que ya ve golpeado su valor adquisitivo, de su salario, digamos, ¿no? Recordemos también que no es azaroso el 24 de enero como paro general de la CGT, sino que tiene que ver con una potencial fecha que se le daba al tratamiento finalmente en el Congreso de la ley Ómnibus, que se piensa sería el 25 de enero, si todo continúa como viene siendo dentro del plenario de comisiones, conseguiría el dictamen para que se debata finalmente el 25 de enero. Y en esta línea de lo que dice Mati, ¿no? de la dificultad para volver atrás o para reordenar lo roto, estamos hablando de una ley Ómnibus que incluye, por ejemplo, la posibilidad de privatizar más de 40 empresas del Estado, incluyendo Aerolíneas Argentinas, incluyendo YPF, incluyendo el Banco Nación, incluyendo ARSAT, incluyendo centrales nucleares. Digo, la vuelta atrás de eso es muy compleja, también por eso la urgencia en la resistida, digo, no solamente por los apartados laborales, por ejemplo, digo, hay una cautelar... Son los únicos que fueron frenados por la cautelar. En el DNU hay una cautelar vigente respecto de las reformas laborales. Hoy escuchaba también la información de que no hay una cautelar, por ejemplo, que frene justamente el apartado de las privatizaciones. 41 privatizaciones puestas a consideración. Digo, hay partes del DNU que han tenido presentaciones judiciales, perdón, no cautelares, sino que han tenido presentaciones judiciales. Bueno, no hay ninguna presentación judicial que ponga un amparo a el apartado sobre las privatizaciones, por ejemplo. Tengamos en cuenta también que la ley Ómnibus lo que hace es también ratificar el DNU. Sí. Uno de los artículos de la ley Ómnibus, por eso es imposible hablar del DNU sin hablar de la ley Ómnibus y viceversa, porque uno de los artículos de la ley Ómnibus lo que hace es darle plena vigencia al DNU, al mega DNU de Javier Milei. Entonces, la resistencia a la ley Ómnibus también tiene que ver con, bueno, lo que dice Franco, ¿no? Más allá de esperar, tiene que haber, digo, en la forma en la que se espera, si se quiere, a que esto explote, también muestra, bueno, la capacidad de resistencia que se van a tener a este tipo de políticas, porque ya hemos visto en la Argentina lo que implican las privatizaciones sin costos, ¿no? Privatizaciones de regalo, sin una resistencia organizada por parte de los sectores justamente involucrados en esas vulneraciones. Vamos a nombrar algunos títulos de la ley Ómnibus y de quiénes serían algunos de los beneficiados, ¿sí? Para llegar a un nombre
con el cual vamos a atar a un grupo económico que quizá es el más importante del mundo, que es el principal, digamos, interesado en lo que suceda en esta Argentina, sobre todo con la presidencia de Javier Milei. Uno de los puntos, desregulación laboral y financiera. Bueno, sin lugar a dudas, Marquitos Galperín y Pier Paolo Barbieri, que es el dueño de Ualá. Menos conocido que Marcos, pero... Más imbécil. Bien, me gusta. Menos conocido, pero más imbécil. Me gusta el agregado. Tuitero, no Tuitero libertario, sí. Que bueno, son las dos monedas. Digo esto ¿por qué? Porque, bueno, entre otras cosas, a ver, la cuenta sueldo ya no es gratuita. Entre otras cosas, van a poder depositarles directamente en cuentas, no de los bancos, sino de estas billeteras digitales. Por ende, imagínense, ¿no? Bien, de regulación de los servicios de internet satelital y modificaciones en la ley de tierras. Algunos dicen que uno de los beneficiados es el señor propietario de Lago Escondido a través de Hayden Lake, que es... se me fue el nombre. John Lewis. John Lewis. Que esto le permitiría la tierra, que hoy, más allá que la tiene en esta posición, dentro de los papeles... Le permite a todos tener más de lo que tienen. Y expandirse. Y además expandirse. Pero otro es Elon Musk. Claro, que de hecho, satelital. Milei lo presenta. Sí. Cuando Milei hace esa conferencia, se le cae la baba. Que es increíble que sea tan parecida a la de Martínez de Oz. Y insisto, escuchen, traten de ponerlas todas juntas. Ponen Martínez de Oz, ponen Menem, ponen Macri y ponen Milei, las 4M. Y van a ver que tiene una igualdad en esos puntos, todos con el mismo objetivo, ¿no? Bien, Elon Musk es uno porque él nombra a la empresa que es Starlink, la empresa de Elon Musk, que se quiere quedar con ARSAT. ¿Sí? Y que tiene esta idea de mundo donde todo hay un anillo de satélites rodeando a nuestro planeta que esté ARSAT, que tiene internet a todo el la mundo. mayor cantidad de fibra óptica conectada en nuestro país. Digo esto porque cuando la dictadura vendió, por ejemplo, Loma Negra o vendió Aluar y se transformó en lo que hoy es Techin sigue existiendo. Y Techin nos sigue vendiendo los tubos de doble costura, ¿cómo se llamaban? Ahora no me acuerdo el nombre, pero recuerdo a Cristina diciendo que esos tubos solamente se fabricaban en Brasil. Bueno, eso se fabricaría en Argentina si la dictadura no hubiese vendido la empresa. Por eso hablamos también de los golpes históricos de cómo se representan. Modificación al marco regulatorio y eliminación de restricciones de precio de las prepagas. Velocopit, Swiss Medical, entre otras. Se ha paseado por los medios en estas semanas. Él además Bastante. tuvo una actuación muy importante durante el gobierno de Mauricio Macri, como el señor Quintana, que es dueño de Pharmacity, que también tiene un apartado especial en esta ley de Omnibus. Bueno, de hecho hubo una movilización de los farmacéuticos por justamente desregulaciones, que esas son bastante claras, digo, es por ejemplo el desconocimiento del rol profesional del farmacéutico, ¿no? Esta cuestión de andar al kiosco y comprate lo que quieras. Pharmacity como shopping. Pharmacity como shopping, pero a la vez la posibilidad de, como había hace años, digo que eso lo vimos todos, creo, cuando podías comprar medicamentos sin receta lugar, en cualquier kiosco. Exactamente. Privatización de aerolíneas argentinas y política de cielo abiertos. Eduardo Ernequian, el dueño de 52 aeropuertos en varios países. Sí, la empresa Argentina 2000, una de las empresas con mayores ganancias que ha tenido en los últimos 2 años. Así que imagínense lo importante que es para este muchacho, antiguo jefe y mentor del presidente, que se quiso separar en el último tramo de la elección, pero bueno, está claro que está. Ahora le hizo un mimito Milei y dijo, bueno, nos podemos volver a abrazar. Y acá un punto que le pega obviamente, todo le pega a los votantes de Milei, pero este es un punto central, que es la derogación de la ley de alquileres. Donde acá pega a todos por igual, donde el querido Luca Menecosi del otro lado del vidrio se agarra la cabeza, se agarra la virulana y dice, no puede ser, ¿no? Que realmente salga todo esto a alquilar y encima no haya nada que regule. Bueno, Eduardo Elstein es el dueño del Hotel Libertador, donde estaba el señor Javier Milei, es dueño de IRSA, ¿sí? Un proyecto inmobiliario muy importante. Hizo una reunión hace muy poco con Axel Kicillof también para hacer proyectos inmobiliarios en la provincia. Aparentemente le van a dar el ABE, la Agencia de Bienes del Estado. Así que imagínate lo que puede hacer Einstein con los bienes del Estado. ¿Puedo agregar un dato más sobre Einstein?
fue uno de los 3 señalados por Guillermo Moreno la semana pasada como uno de los 3 justamente mayores narcotraficantes de la Argentina. Bueno, esto lo vamos a poner como potencial, porque hay algo que muchos se plantean, es, bueno, ¿de dónde sale la plata de esta gente? Gente que no ha trabajado, gente que tiene estructuras muy importantes, hablo de Javier Gerardo Milei entre otros, y que todos sus mentores son gente de mucho dinero y además que no pueden explicar mucho sus patrimonios. No vamos a nombrar a todos, pero me gustaría nombrar un par más, que obviamente son los dueños de la inflación. La cadena de supermercados y alimenticias con la derogación de la ley de góndolas, y ahí lo vamos a tener a la familia Blaquier principalmente. Les recomendamos que vayan a buscar la editorial, pero no es editorial, de hoy de Ariel Ijalat, en Habrá Consecuencias, en el Destape, en la cual hace un recorrido sobre los aumentos de precios de el azúcar, el arroz y los fideos. Ledesma y Arcor. Molinos y Arcor, ¿sí? Principalmente. Superiores los aumentos a la devaluación, superiores los aumentos a la variación de cualquier índice económico que ustedes busquen, a más de 400% en algunos casos. 800 pesos sale el fideo más barato. Así que imaginen esta situación. Bien, nombramos a Elstein, ¿sí? Y lo voy a usar de gancho Elstein para venir. Perdón, antes de irnos a Argentina, nombramos las provincias, pero no nombramos una muy importante, que es Salta. ¿Por qué nombró Salta? Y te dirán, che, pero el compañero Sáenz, compañero tuyo, amigo de Massa. Y voy a citar un tuit de Roberto Navarro, que tiene funcionarios en este gobierno. Del día de hoy, que dice: un gobernador peronista del norte se comprometió con Francos, ministro del Interior, a darle los votos de los legisladores de su provincia y a convencer a otro gobernador para que haga lo propio. El tipo tiene negociados con empresas mineras que bancan a Milei. La empresa minera, si no la conocen, es Liven, que es el monopolio del litio en la Argentina, y obviamente tiene su principal actuación en Salta y en Jujuy. ¿Sí? Bueno, así que Salta también lo nombramos como provincia, pero en este caso fuertemente colaboracionista, y parece como intentando articular algunas otras provincias para darle los votos. Bien, nombramos a Elstein, nombramos a Livent, todos integrantes de algo que lo conocemos como nombre, que es BlackRock, ¿sí? Un grupo económico internacional que sin lugar a dudas debe ser de los más poderosos en el mundo. Si tuviésemos que medirlo económicamente, sería la tercera potencia económica del mundo, detrás de Estados Unidos y China. O sea, estamos hablando de un poder. De alguien que no es un Estado-nación. Que no es un Estado. No tiene regulaciones. No tiene regulaciones, tiene compromisos. acciones, gente que pone guita y que especulan con distintos negocios. Ujú. ¿A quién le prestó mucha plata BlackRock como accionistas? Como, en este caso, como financieros, claro, como actores financieros. A Ucrania. Ucrania, como sabemos, en guerra con Rusia. Una guerra que ya se está dando. Perdiendo fuerte. Claro. Bueno. Además de perdiendo fuerte, que ahí me gusta el dato que se tire sobre la mesa, porque es un dato muy importante para analizar, en una disputa en la cual Putin ya dijo, esto es una disputa entre multipolarismo o poder de las corporaciones, ¿sí? Que rija las relaciones entre los estados en un clima multipolar, sin presión de uno sobre otro y demás, o nos dedicamos a que las corporaciones nos gobiernen. Ujú. BlackRock pone plata en Ucrania y principalmente uno de las garantías que le brinda Zelensky, el flamante visitante de la Asunción de Milei, fue kilómetros y kilómetros de hectáreas de Ucrania. ¿Qué tiene Ucrania? Y uno dice, bueno, ¿qué carajo le pudo ofrecer de Ucrania? Bueno, tiene la llanura, una llanura muy inmensa, grande y fértil, muy similar a la de La Pampa, o incluso a la norteamericana. Y nombro las tres porque son las tres más importantes del mundo, ¿sí? Las llanuras más fértiles y más grandes. Energía y minerales. ¿Sí? ¿Qué pasa si Ucrania no gana, o mejor dicho, si Rusia se impone sobre Zelensky? Avanza y toma esas tierras. ¿Y cómo cobra BlackRock? No cobre. Si los accionistas de BlackRock que pusieron plata la van a querer cobrar, porque ellos la quieren cobrar, y si encima Zelensky pierde, no le van a cobrar a Putin. ¿A quién carajo le van a cobrar?
¿Dónde van a cobrar esos tipos? Bueno, preguntémonos dónde hay una llanura grande y Parecida fértil, a la de dónde hay Ucrania, energía a la de y Texas. dónde hay minerales. ¿Y quiénes son los muchachos que integran este grupo llamado BlackRock? Que entre otras cosas son parte también los fondos buitres que han accionado sobre la Argentina, incluso previo a la asunción de Javier Milei. Entre otras cosas, uno de los grupos de los fondos buitres piden lo que fue la nacionalización de YPF. De esa manera podrían rematar el 26% de las acciones que tiene el Estado Nacional sobre YPF. No el 20... estoy haciendo cuentas. 26, 24, ¿no? Perdón, 25 que tienen las provincias de YPF. Digo esto porque es un camino a la privatización. Que ellos digan, bueno, de esta manera entregamos las acciones nacionales de YPF y se entrega el 26%. Así que el gran dilema que vamos a tener es si BlackRock avanza sobre la Argentina con sus poderes, con sus intereses y obviamente nos vuelven una colonia, de hecho. Así que, lisa y llanamente, no es momento de quedarse en casa. Hay que pelear, como diría el jubilado a Cristina en 2017, mientras se discutía la ley jubilatoria del macrismo. No es momento de quedarse en casa y le avisamos a los diputados y senadores que el artículo 29 de nuestra Constitución los condena a ustedes si votan esta super ley ómnibus, porque si el Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional ni a las legislaturas provinciales, a los gobernadores de las provincias, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarle sumisiones o supremacías, por lo que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna, como quiere Milei, ante esa naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria. Y no queremos recordarles qué ha pasado en la historia con los traidores a la patria. Algunos traicionan a Perón, dice acá Pedro Jalí como ATP. También. Algunos traicionan a la patria. Algunos traicionan a Perón y algunos traicionan a la patria. Así es. Gracias, Fran. Por favor, a ustedes, aguante trinchera. No, te vas ahora, no quedas como todo. Me voy a ir en... Si me toque. Bien, bien. Bueno, te vamos a Pero ver el lunes estos que viene días, vuelvo. igual. Perfecto. Y en la semana voy a estar molestando por acá también. Siempre. Así nos gusta. 12:01 del mediodía. Nos queda una horita más. Por primera vez. Son las 12, pero nos queda Y una por horita primera más. vez la tanda la entregamos tarde. Y bueno, siempre Para pasa. no perder la costumbre. Siempre Como debe pasa. ser, como debe ser. Ahí volvemos. La Antártida a La Quiaca, de la cordillera de los Andes al mar argentino, o en cualquier